Hola, saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a comenzar a explicar el siguiente tema de mecánica cuántica. Vamos a ver lo que es la ecuación de Schrödinger invariante del tiempo. Ya previamente había definido todo lo que era la ecuación de Schrödinger, definida obviamente con el espacio del tiempo, pero aquí vamos a centrarnos en lo que son los estados estacionarios, donde no hay una variación del tiempo. Evidentemente va a ser algo más sencillo a comparación de cuando consideremos un estado que esté cambiando en el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero que hay que hacer es definir directamente la ecuación de Schrödinger. Nosotros sabemos que es I por la constante de Planck reducida, que me multiplica a la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo, igual a menos la constante de Planck reducida dividida entre 2 por m, que me multiplica a la segunda derivada parcial de la función de onda con respecto a la posición, más la energía potencial que me multiplica a mi función de onda. Entonces, esto que tenemos aquí es importante mencionar que es la ecuación de Schrödinger. Aquí tenemos una ecuación que depende del tiempo y otra que depende del espacio. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos que la parte de temporal es igual a la parte espacial. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta ecuación diferencial? Porque es una ecuación diferencial parcial. Tenemos que proponer una solución. En este caso vamos a proponer una solución donde tengamos que la función de onda es igual a una función de onda que depende únicamente de la posición y una función que depende únicamente del tiempo. Entonces, ya tenemos esta posible solución que nos va a servir. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos directamente obtener las derivadas parciales para poder sustituirlas en la primera ecuación. Vamos a llamar esta ecuación la ecuación número 1 y a esta ecuación la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 2 nosotros tenemos que derivar. Vamos a derivar entonces la función de onda con respecto al tiempo. Es una derivada parcial. ¿Esto qué sería igual? Quedaría nuestra función de onda, que depende de la posición únicamente, por una derivada, en este caso, que vamos a representarla directamente como una derivada ordinaria de esta función con respecto al tiempo. ¿Por qué lo pongo como una derivada ordinaria? Porque es importante mencionar que esta función que estamos representando como phi, que depende de t, es una función de una sola variable. Entonces, por esa razón la estoy escribiendo de esa manera. Ahora, bien, necesitamos calcular la segunda derivada parcial de la función de onda con respecto a la posición. Entonces, lo que vamos a obtener aquí es que esto va a ser igual a la segunda derivada parcial, o mejor dicho, no la derivada parcial. Estamos hablando de una función de una sola variable. Entonces vamos a representarlo directamente como es, como una derivada ordinaria de esa función, que de hecho voy a borrar aquí tantito porque necesitamos considerar que esto es una función de onda que depende de la posición. Hago un poquito más curveada esta letra psi porque quiero diferenciarlo de la función de onda principal. No vamos a llamar a estas ecuaciones funciones de onda ecuaciones de Schrödinger, porque la ecuación de Schrödinger es directamente la ecuación número 1. Eso para evitar confusiones. Entonces, esto lo derivamos con respecto a la posición. Y entonces, aquí va a estar multiplicando a la otra función que pues directamente no se toca porque depende del tiempo. Entonces, todo esto viene actuando como una constante y pues multiplica a este diferencial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos directamente esta ecuación en la ecuación número 1. Entonces, reescribimos nuestra primera ecuación que la tendríamos de la siguiente forma. Vamos a tener aquí lo que es nuestro número i por la constante de Planck reducida que me multiplica a mi función de onda que depende directamente de la posición por la derivada normal u ordinaria de la función con respecto al tiempo. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la constante de Planck reducida al cuadrado entre 2 por m que me multiplica a la segunda derivada de mi función de onda con respecto a la posición, o mejor dicho, mi segunda derivada de esa función de onda con respecto a la posición, que me multiplica a mi función phi, que depende del tiempo, más b por psi por phi. Entonces, aquí ya tenemos nuestra ecuación que vamos a llamar directamente la ecuación número 3. Ahora bien, nosotros no vamos a quedarnos directamente con esa expresión que tenemos ahí, podemos simplificarla de una forma más simple. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser consistir en dividir toda esta ecuación
entre lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Dividiendo entre psi y entre phi, vamos a obtener la siguiente ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Vamos a obtener aquí lo que sería I por la constante de Planck reducida, que me multiplica a 1 sobre phi, que me multiplica a la derivada ordinaria de phi con respecto al tiempo. ¿Ok? Y aquí tendríamos menos la constante de Planck reducida al cuadrado entre 2 por m. Y esto multiplicando por la dislexia, 1 sobre psi. ¿Ok? Que me multiplica a mi derivada o segunda derivada ordinaria de esta función de onda con respecto a la posición, más b. Entonces, aquí tenemos directamente nuestra ecuación número 4. Ya tenemos ahora más ecuaciones con las cuales nosotros ya vamos a poder establecer algo en concreto. Convertimos nuestra función, que era un conjunto de un conjunto de derivadas parciales, en una ecuación que en ambos lados tiene una ecuación que corresponde a una ecuación diferencial ordinaria. Ya no tenemos ecuaciones diferenciales parciales. El propósito de hacer esto es para que nosotros podamos obtener una solución invariante del tiempo, que no dependa del tiempo directamente. Entonces, lo que hicimos fue transformar la ecuación de Schrödinger, normal como la tenemos, en una ecuación diferencial ordinaria. De una ecuación diferencial parcial a una ordinaria. Entonces, ahora, vamos a agregar un factor muy importante que nos va a servir. Aquí vamos a definir lo que es la constante de separación. Esta constante de separación la vamos a denotar de la siguiente forma. Entonces, definimos nuestra constante de separación. Esa constante de separación va a ser lo siguiente. Nos va a permitir definir lo que es la energía. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con el tiempo y del lado derecho todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces, vamos a centrarnos en la primera. Si nosotros escribimos, vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a centrarnos en el lado izquierdo y voy a tener que todo esto va a ser directamente igual ¿a qué? A la energía. ¿Ok? Tenemos esa constante de separación que vamos a llamar E, que es la energía. Entonces, ahora, vamos a resolver directamente esta ecuación que tenemos aquí. Es una ecuación diferencial. Entonces, multiplicamos ambos lados por I. Vamos a especificar los pasos que estamos haciendo para que no haya pierde. Entonces, multiplicando por I, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, esto ni siquiera aparece una I. Una disculpa. Entonces, directamente, multiplicamos por I. Vamos a obtener aquí menos la constante de Planck reducida. Recuerden que cuando multiplicamos I por I, como es la raíz de menos 1, obtenemos pues menos 1. Es raíz de menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, es un número imaginario, como se podrán dar cuenta. Entonces, aquí lo que tenemos es menos la constante de Planck reducida, que me multiplica a 1 sobre phi, que me multiplica a la derivada de phi con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a I por E. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar directamente lo que sería el diferencial. Si yo despejo lo que es el diferencial que tengo aquí, entonces voy a obtener directamente de este lado lo que sería menos I por E sobre mi constante de Planck reducida. Y esto que me multiplica a phi. Ahora bien, si nosotros reescribimos todo lo que es el término del lado derecho, también lo podemos relacionar con la energía. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Entonces, escribimos, creo que puse un tono de azul un poquito más oscuro. Bueno, no importa, vamos a centrarnos en esto. Entonces, del lado derecho sabemos que tenemos lo que es la ecuación diferencial ordinaria de la posición. Entonces, esto que tenemos aquí, como ya habíamos dicho que del lado izquierdo equivale a E, pues entonces también lo del lado derecho equivale a E. Y lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, nuevamente, reescribimos toda esta ecuación diferencial. Sé que se ve un poquito feo porque son muchos términos que pues obviamente son confusos para alguien que apenas está empezando. Pero bueno, no teman a esto. Entonces, ahora, ya que tenemos todo esto reescrito, podemos multiplicar todo directamente. Entonces, voy a ponerlo por aquí abajo. Multiplicando
multiplicando por psi, que sería mi función de onda que depende directamente de la posición, voy a obtener directamente una ecuación diferencial. Entonces, que va a ser reducida, o mejor dicho, vamos a reescribirla. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos directamente de esta ecuación? Si nosotros multiplicamos por todo eso, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener menos la constante de Planck reducida al cuadrado entre 2 por m, donde me voy a quedar directamente nada más con este diferencial, porque si se dan cuenta, si yo multiplico, todo lo que es el término que está abajo, pues se terminaría dividiendo por este término que tenemos arriba. Entonces solamente nos queda esta parte, más b por psi igual a e por psi. ¿Ok? Entonces, ya tenemos escrito esto. Ahora, vamos a proceder con lo que sigue. Todo esto es importante, entonces quiero que lo tomen muy en cuenta. Si quieren regresar a checar alguna ecuación, lo pueden hacer. Pueden pausar el video y revisar porque voy a borrar ahorita lo que tenemos acá. Entonces, voy a borrar todo esto. Ahorita me estorba un poco. Quitamos mucho texto. Espero que nadie se aburra con esto. Todo esto sirve para describir estados estacionarios y ahorita vamos a ver para qué nos sirve directamente. ¿Ok, chicos? Entonces, no se me desesperen. Como he visto que hay muy poco contenido de cuántica en español, pues decidí hacer todo este conjunto de videos. Entonces, vamos a seguir con esto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver la ecuación previa que habíamos obtenido. Esta ecuación la voy a llamar lo que es la ecuación número... Esta la había llamado la ecuación 5. Creo que tenía ecuación 3, ecuación 4, me parece. Esta es la ecuación 5 y esta la vamos a llamar la ecuación número 6. Entonces, vamos a resolver concretamente esa ecuación. Entonces, resolviendo la ecuación 6, vamos a considerar lo siguiente. Para la ecuación número 6 tenemos que hacer esto. En este caso estamos trabajando con una ecuación diferencial que se puede resolver por separación de variables. Entonces, yo la puedo escribir directamente como la derivada de phi sobre phi, ¿ok? Igual a ¿qué? A menos i por e que me multiplica a un diferencial del tiempo y sobre la constante de Planck reducida. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial? Agrupamos, en este caso por separación de variables, agrupamos todos los términos que son similares. De un lado y del otro ponemos términos que sean similares ahí. En este caso juntamos todo lo que es el diferencial de phi con phi. Entonces, si nosotros resolvemos aquí vamos a obtener directamente lo que es el logaritmo natural de phi igual a menos i por e sobre la constante de Planck reducida por t, ¿ok? Eso es el momento de integrar. Pero ahora, nos queremos quitar de encima lo que es el logaritmo natural. Entonces ponemos una base, que va a ser el número de Euler. Entonces, aquí directamente voy a tener esto, y esto se me cancela. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo que phi es igual a ¿qué? A e elevado a la menos i por e por t sobre la constante de Planck reducida. Entonces, ahí tenemos nuestra otra ecuación. Entonces, si nosotros reemplazamos eso en la ecuación número 2 que habíamos escrito previamente, vamos a tener lo siguiente, que para estados estacionarios, vamos a tener ya nuestra función representada como una función de onda que depende de la posición y del tiempo. Es la solución que habíamos propuesto en un primer lugar. La vamos a poner con la función de onda que depende de la posición, que me multiplica directamente a esto que obtuve. Es decir, e elevado a la menos i por e por t sobre mi constante de Planck reducida. Entonces, aquí ya tenemos otra ecuación que nos va a servir para poder definir directamente muchas cosas. Esto corresponde a estados estacionarios. ¿A qué me refiero con un estado estacionario? Algo que directamente no está cambiando en el tiempo, ¿ok? Algo que no está variando. Si fuera un estado transitorio estaríamos hablando de una ecuación que directamente cambia con el tiempo, que está evolucionando. Y de hecho eso lo vamos a ver, pero después. Ahorita vamos a centrarnos directamente en este problema. Ahora, vamos a definir directamente un conjunto de soluciones para poder obtener lo que es la energía.
Vamos a analizar un comportamiento de todo esto. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Recordemos lo que es la densidad de probabilidad. Entonces, si nosotros recordamos este concepto, pues ya va a ser más fácil trabajar lo que viene. Entonces, pongamos aquí lo que es la densidad de probabilidad. Para definir la densidad de probabilidad, vamos a escribir lo que es el módulo de nuestra función de onda que depende directamente de la posición y del tiempo elevado al cuadrado. Entonces, esto es igual al conjugado de la función de onda que me multiplica directamente a mi función de onda. Entonces, si nosotros ponemos un conjugado, estamos hablando directamente de esta función que tenemos acá arriba. Entonces, yo la puedo reescribir como psi por e, donde voy a cambiar directamente el signo del número complejo, que sería i por e por t sobre h, ¿ok? H barra. ¿Ok? Y esto que me va a multiplicar directamente a mi función normal, la que tenía en un principio, ¿ok? La que no es conjugada. Recuerden que cuando estamos hablando con el conjugado de una función compleja, entonces tenemos que cambiar directamente la parte imaginaria. Y esto que hacemos aquí va a ser directamente igual al módulo de ¿quién? De mi función de onda que depende directamente de la posición al cuadrado. Entonces, ahora bien, ya tenemos escrito esto. Vamos a borrar a continuación lo que tenemos del lado derecho. Entonces, vamos a definir ahora un parámetro muy importante, que como estuvimos abordando previamente, hablamos de la energía, esa constante de separación. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ese lado para poder obtener una relación bastante interesante donde vamos a demostrar que la energía se conserva. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a definir lo que conocemos directamente como una variable dinámica. Entonces, si nosotros queremos trabajar directamente con una variable dinámica, vamos a hablar de algo que depende de algún movimiento o de algo. ¿Ok? Entonces, una variable dinámica la podemos representar, por ejemplo, como el valor esperado de esa variable dinámica que depende de quién, de la posición y del momento. Entonces, esto yo lo puedo escribir directamente como una integral, ¿ok? Donde tengo mi integral, que vamos a considerar aquí de mi función de onda conjugada, donde voy a tener esto multiplicando a mi variable dinámica que depende de quién, de x, menos y por la constante de Planck reducida, que me multiplica a un diferencial con respecto a x y donde voy a operar directamente con lo primero que me encuentre. Entonces, si yo tengo directamente una función aquí en este lado derecho, indica que cuando nosotros operamos esto, lo primero que va a hacer esta variable que tenemos aquí, o este diferencial, es operar con el primer término que se tope. Esto es una variable dinámica. Vamos a centrarnos directamente en algo muy importante, donde vamos a introducir el concepto de la energía. Vamos a poner lo que es el hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, tenemos un hamiltoniano. El hamiltoniano, de acuerdo a la teoría clásica, lo podemos definir como h, que depende de quién, de la posición y del momento, o cantidad de movimiento lineal, como ustedes quieren llamarlo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la energía total de todo el sistema, es decir, un medio de la masa por la velocidad de cuadrado más mi energía potencial. Esto que tenemos aquí del lado izquierdo, que es un medio de m por v al cuadrado, es la velocidad, ¿ok? Esto es la energía cinética y del lado derecho tenemos lo que es la energía potencial. Entonces, esto lo podemos escribir en términos del momentum. Sería el momentum al cuadrado entre 2 por m. Y más mi energía potencial. Ahora bien, ya que tenemos esto, pues podemos representar mediante esta ecuación directamente lo que vendría siendo la energía total. Todo esto que tenemos acá, o mejor dicho, todo esto que tenemos aquí es la energía total de un sistema, ¿ok? Para eso nos sirve el hamiltoniano, para representar la energía total. Y ahora vamos a introducir un concepto muy importante que es el operador hamiltoniano. Entonces, vamos a definirlo. Operador hamiltoniano. ¿Cómo vamos a definir directamente ese operador hamiltoniano? El operador hamiltoniano, vamos a escribirlo mejor directamente aquí, para tener un poquito más espacio. Entonces, vamos a definir lo que es el operador hamiltoniano. Entonces,
Ese operador hamiltoniano lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ese operador lo vamos a representar directamente como h con un gorrito. Ojo, esto no es un vector unitario, es un operador, para evitar confusiones. Ok, entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser menos la constante de Planck reducida al cuadrado entre 2 por m, que me multiplica a la derivada parcial o segunda derivada parcial de alguna función con respecto a x más la energía potencial. ¿Ok? Entonces, si nosotros introducimos este concepto del hamiltoniano o del operador hamiltoniano que tenemos aquí, podemos nosotros reescribir lo que teníamos previamente de la siguiente forma. Vamos a reescribir todo lo que es la ecuación de Schrödinger de la siguiente forma. Si se dan cuenta, esto que tenemos aquí del lado derecho del operador, aquí me representa a lo que yo tenía del lado derecho en la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar mi operador hamiltoniano por mi función de onda que depende de la posición. ¿Y esto a qué va a ser igual directamente? A mi valor de la energía que me multiplica a esa función de onda dependiente de la posición. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar, por ejemplo, o queremos definir el valor de la energía. Entonces, vamos a definirla directamente. La energía o calcular su valor esperado va a ser algo muy interesante. Supongamos que yo quiero el valor esperado de la energía total. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a mi integral, donde tengo el conjugado de mi función de onda que depende de la posición, por mi operador hamiltoniano, que me multiplica a esta función de onda que depende de la posición por un diferencial de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Nosotros ya vimos directamente que cuando trabajamos con esta igualdad que tenemos previamente, podemos sacar directamente lo que sería E. Si yo despejo E de lo que tengo aquí, ¿qué obtendría? Obtendría directamente, pues, H. Y si yo despejo H o ese operador hamiltoniano, ¿qué es lo que voy a hacer? H lo puedo escribir igual a ¿qué? Tenemos lo que es psi y psi, que es esa letra griega en ambos lados. Si no saben pronunciarlo, es psi, así. Y pues directamente, si nosotros despejamos, vamos a obtener que esto va a ser igual a ¿qué? A E. Entonces, yo puedo reescribir directamente aquí esta integral como E, que me multiplica mi integral del módulo de esta función al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos un conjugado que me multiplica a la función de onda normal. Entonces, ahí obtenemos ese resultado. Y ahora, directamente, cuando nosotros resolvemos esta ecuación diferencial que diga esta integral por normalización, ¿qué vamos a obtener? Un resultado de 1. Entonces, esto simplemente va a ser la energía. Ahora, vamos a calcular el valor esperado del cuadrado del hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestra integral donde yo tengo entonces mi conjugado de mi función que me multiplica al hamiltoniano al cuadrado y que me multiplica a esta función de onda por un diferencial de x. Entonces, directamente sabemos que vamos a obtener la energía al cuadrado y que me multiplica a mi integral del módulo de esa misma función al cuadrado por un diferencial de x. Por normalización, sabemos que al realizar esa integral en un intervalo de menos infinito a infinito, estamos identificando que está la partícula en algún lado, pero no sabemos dónde directamente. Recuerden que todo es probabilístico. Entonces, como el resultado es 1, vamos a obtener directamente e al cuadrado. Y ahora, vamos a introducir lo que es la desviación estándar para ver qué tanto nos desviamos entonces. Si nosotros escribimos lo que es la desviación estándar o ese margen de error con respecto a un valor dado, vamos a poder determinar directamente la energía. Entonces, la desviación estándar de la energía total o el cuadrado de la desviación estándar va a ser igual a ¿qué? Al valor esperado del cuadrado del hamiltoniano menos el cuadrado del valor esperado. Entonces, directamente sustituimos aquí. Tengo e al cuadrado menos e al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar un resultado de 0. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una medición de energía en un punto en el espacio, voy a obtener esa misma cantidad de energía a que si yo lo midiera en otra región. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Que la energía dentro del comportamiento cuántico se conserva. Así como pasa desde la perspectiva clásica y existe la ley de la conservación de la energía, también este principio se respeta dentro del campo de la cuántica y ya lo acabamos de demostrar. Esto mediante una desviación estándar de la energía. La energía no está cambiando directamente.
Es decir, es la misma en todos los puntos y con las mediciones que yo haga. Ahora bien, ya obtuvimos este parámetro. ¿Qué más nos falta? Nos falta dar una solución, en este caso, o un conjunto de soluciones, porque ya habíamos resuelto todo lo anterior. Ahora, vamos a definir todas las soluciones que tenemos para la ecuación diferencial que habíamos obtenido, que depende nada más de la posición. Entonces, vamos a tener directamente una combinación lineal de soluciones. De soluciones separables. Vamos a definirlas así. Entonces, tengo mi combinación lineal de soluciones separables, donde yo puedo tener lo siguiente. Puedo tener una función de onda 1, que depende de la posición. Todos dependen de la posición. Una función de onda 2, que depende de la posición, a las cuales van a estar asociados un conjunto de E-valores, es decir, energía 1, energía 2, etcétera, los que nosotros queramos. A esto que tenemos aquí lo vamos a identificar directamente como eigenfunciones. Y esto que tenemos aquí los vamos a identificar como eigenvalores. En algunos casos los llaman eigenenergías, ¿ok? Porque corresponden a distintos estados de energía de acuerdo a la función que se está resolviendo. Entonces, yo puedo definir directamente una función de onda que depende de estos dos parámetros, que va a ser igual a ¿qué? A mi función de onda que depende directamente de la posición, que me multiplica al número de Euler elevado a la menos i por E1 directamente, eso es muy importante, dividido entre la constante de Planck reducida. Entonces yo puedo escribir otra función, otra solución, donde yo directamente voy a tener esta función, que vamos a ponerlo aquí subíndice 1 y subíndice 2, ¿ok? Para identificar que son soluciones distintas. Entonces voy a tener menos i por E2 que me multiplica a t entre la constante de Planck reducida. Si yo agrupo este conjunto de soluciones o yo tuviera un montón de soluciones, yo puedo decir que para un conjunto de estados estacionarios, esta función de onda va a ser igual a la suma de todos mis valores que van desde mi primera solución hasta la cantidad de soluciones que yo quiera. Y esto con una constante que vamos a definir como Cn, que me multiplica a mi función enésima de onda que depende de la posición y que me multiplica a e elevado a la menos i por un valor enésimo de energía por el tiempo dividido entre la constante de Planck reducida. Ahora bien, ¿cómo podemos definir directamente lo que es Cn? Cn, entonces, ¿qué es? Vamos a definir, por ejemplo, el módulo de Cn. ¿A qué corresponde esto? Lo vamos a escribir directamente como la probabilidad de que una solución, o mejor dicho, de que una medición de la energía devuelva, esto ni siquiera parece una E, perdón, devuelva el valor de una energía enésima. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a tener acompañados esas constantes. Cuando nosotros queramos definir algún estado, tenemos que calcularlo. Entonces, ahorita vamos a definir directamente algunos parámetros. Ya después vamos a entrar a detalle qué significa todo este término. Entonces, si yo considerara la suma de todos esos valores, esto va a ser igual a 1, ¿ok? Partiendo desde 1 hasta infinito, ¿ok? Entonces, si yo quisiera definir directamente el valor esperado de la energía, lo puedo hacer. Ese valor esperado, vamos a ponerlo aquí, esperado de E, que es la energía, lo puedo definir directamente a través de ¿quién? Del hamiltoniano. Entonces, el valor esperado del hamiltoniano va a ser igual a ¿qué? A mi suma que voy a tener desde 1 hasta infinito, porque podemos tener un conjunto de muchas soluciones, donde voy a tener el módulo de este valor, de este coeficiente enésimo por la cantidad de energía. Entonces, con esto ya tenemos toda la teoría básica para poder determinar lo que es el comportamiento de los estados estacionarios, calcular directamente los valores de energía que tienen y poder resolver problemas un poquito más amplios. Entonces,
Directamente con toda esta teoría ya podemos entrar con el siguiente tema, que va a ser el pozo de potencial infinito, que es un problema bastante interesante donde tiene que ver una aplicación incluso del oscilador armónico simple cuántico. Entonces, espero les haya servido el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima, hasta luego.